El yo se va forjando, porque el yo es el reconocimiento de que algo es propio. Básicamente el reconocimiento de que los contenidos mentales son míos, son propios, tienen un propietario. Para que eso ocurra, se requiere que el sistema nervioso tenga un cierto nivel de madurez. El sistema nervioso va madurando y con el paso del tiempo adquiere la capacidad de apropiarse de las experiencias. Cuando se tienen 2, 3 años, muchos de los impulsos son involuntarios o simplemente son mimesis de la familia. Es decir, el niño adopta la condición del padre, de la madre o de los hermanos. Pero cuando empieza a adquirir los 6, 7 años, cuando el sistema nervioso empieza a madurar, un niño cualquiera, como todos nosotros lo fuimos, empieza lentamente a adquirir los recuerdos y a hacerlos propios. Antes los tenía, pero no eran propios. Antes no hay una consecuencia que proyecte al futuro. De esta manera, el yo a los 6, 7 años empieza simplemente a reconocerse que su experiencia es propia, que sus recuerdos son suyos. Empieza a temer por su futuro. Empieza a reconocerse como una entidad apartada y diferente de los demás. Empieza a necesitar del apoyo para poder subsistir. Empieza a crear mecanismos de defensa a través de los cuales crear zonas de confort donde pueda subsistir claramente. Y así entonces pasamos a la adolescencia en donde un yo ya medianamente conformado y básicamente desestructurado porque no tiene una salida coherente, no sabe cuál es su norte. Hasta que en teoría llegan los 18 años en donde ya puede tener criterio acerca de las cosas que hay a su alrededor. La aparición del yo no se puede evitar porque está asociada a la aparición de la madurez del sistema nervioso. Lo que sí se puede es aprovechar la presencia del yo para que el reconocimiento de su naturaleza no sea tan intensa, no sea tan compleja. A los niños desde los 6, 7 años se les puede empezar a enseñar a meditar claramente, a que puedan observar sus contenidos mentales y con asombro vean que a la distancia pueden ver los pensamientos y que hay un testigo consciente que los reconoce porque ya hay una necesidad y hay una posibilidad de autorreconocimiento que antes no había. Si a un niño que va creciendo en la etapa de los 7 a los 12 años, le promovemos la capacidad de que ausculte su mente y que se dé cuenta que en su mundo interior puede percibir sin ningún problema y sin complejo la propia vacuidad, que puede observarse sin historia y que la representación de eso es un vacío vivo e intenso, totalmente magnético, capaz de atraparlo, capaz de darle solaz, tranquilidad, estabilidad, de cortar inclusive los sentidos. Si logra tener esas experiencias tan vívidas y tan intensas, por la fuerza de vida que ellas proveen, querrá repetirla una y otra vez. Entonces será el punto de encuentro para una vivencia interior que fácilmente con la edad puede llevarlos a la concentración no dual o la meditación no dual.